Mis hermanas y hermanos, les saludo en el amor del Señor. Me presento, mi nombre es Vanessa Vivero y pertenezco a IUM Curauma en el sector de Placilla. El día de hoy les invito a leer una parte de la palabra de Dios, la cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis hermanos, esta porción de la palabra que me gustaría compartirles el día de hoy nos invita a conocer a Dios, y a aquellos que por misericordia ya le conocemos, nos invita a conocerlo un poco más. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, en este pasaje Jesús usa el verbo conocer dentro de este versículo. Para el Señor, la vida eterna se explica a través de un acto de conocer a alguien. Y ese alguien es Dios, es nuestro Padre Celestial, y Jesús es quien Dios envió para perdonarnos a todos nosotros. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero, como aparece acá en su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha enviado. ¿Le gustaría conocer al único Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo? Él le da vida eterna a aquellos que le han escuchado y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo por su propia iniciativa. La palabra del Señor el día de hoy nos dice que te conozcan a ti, como aparece acá en el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la cantidad de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento lo que es importante. Es a quien uno conoce. ¿Y a quién nosotros conocemos o a quién nos gustaría conocer? Bueno, ese alguien es Jesucristo. El predicador Charles Spurgeon dijo: no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, es la sangre y el mérito de Cristo. Eso es lo que nos salva, hermanos. Jesús dio su vida por nosotros en el madero de la cruz, pagó ese precio por nosotros. Y como dice acá su palabra el día de hoy, y el Señor Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La fe, hermanos, viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios el día de hoy? El Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esos son los hechos. La fe es confiar en Cristo como nuestro propio y único Salvador. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la vida eterna? Jesús nos dice aquí con claridad que conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo, que es Jesucristo. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él, el amor de Cristo vivirá en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si vamos dentro de la misma palabra del Señor, en el mismo Evangelio de Juan, ya en el capítulo 3, en el versículo 34, la palabra nos va confirmando este versículo. Nos dice: porque Él, que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Espíritu de Dios, mis hermanos, está sobre Jesús sin límite y sin medida. Por lo tanto, Jesús fue y es la suprema revelación de Dios a la humanidad. Dios ha usado muchas formas para enviar sus mensajes a través del Antiguo Testamento a diferentes personas, a diferentes personajes dentro de la palabra de nuestro Señor. Le habló a Isaías, por ejemplo, en visiones,
Le habló a Jacob en un sueño y a Abraham y Moisés de manera personal. Jesucristo es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando nosotros le conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestro pecado y tener una perfecta comunión con Dios. Si vamos a otro versículo dentro de este evangelio tan hermoso, podemos ir en el capítulo 6, en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. Amén. Aquí, mis hermanos, la respuesta de Jesús es breve y sencilla. Que debemos creer en el que Dios ha enviado. El primer paso es aceptar que Jesús es el que dice ser, porque todo desarrollo espiritual se edifica sobre esta aseveración. La palabra conocer en el contexto de este pasaje se explica como una relación de intimidad. Así, lo que desea Jesús es que tengamos una relación íntima y constante con Dios. Debemos creer no solo en las palabras de Jesús, sino también en su persona misma como el Hijo de Dios. Nosotros debemos declarar a Jesús como nuestro Salvador, porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dice su palabra. Y debemos embarcarnos en una vida de fe que agrada a su Creador. Hermano, si usted no conoce a Jesús y quiere conocerle, quiere conocer a nuestro Salvador, quiere conocer a su Padre, que es Dios, declare a Jesús como su Salvador. Porque como dice su palabra, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y embárquese, mi hermano, en una vida de fe que agrada a su Creador, que es nuestro Padre, que es Dios. Esperando en el Señor que esta breve devocional haya sido de bendición para sus vidas, me despido y muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, a Dios, y en segundo lugar a Hyun, que me ha dado esta oportunidad de poder entregarles, de invitarles con este devocional a conocer un poco más a nuestro Salvador, que es Jesucristo, y su Padre, que es Dios. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.